Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a El Cine de Arte. Mi nombre es Román Rangel y en esta ocasión me acompaña Javier Martínez Ramírez. Él es coordinador general para la plataforma de Filming Latino. Primero que nada, gracias Javier por aceptar la invitación. Me da muchísimo gusto que te hayas unido a esta charla. No, gracias a ti, Román. Muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio a platicar, pues ya sabes, de Filming Latino. Sí, vamos a estar tocando varios temas que a mí se me hacen muy interesantes y seguramente tú que estás metido coordinando la plataforma, pues tú vas a saber muy bien. Pero antes de eso quiero platicar de algo que le hago, bueno, la pregunta que le hago a todos los invitados con los que están en este programa, que es, ¿desde cuándo tú te consideras un cinéfilo? Así, ¿desde cuándo amas tú el cine? ¿Y qué memoria tienes, algo que puedas compartirnos de tu infancia que te haya marcado como cinéfilo? Híjole, pues digo, yo creo como cinéfilo, pues prácticamente toda la vida, ¿no? Desde que los papás te ponen ahí la pantalla como para distraerte un poco, ¿no? Y toda esta onda, pero lo que recuerdo mucho y con mucho cariño es que cuando yo iba, pues, ¿qué será? Como en la primaria, más o menos, mi papá o mis papás más bien me llevaban a este cine que estaba ahí por Lindavista, que era un castillo de Disney. No sé si lo recuerdan todavía. Y, o sea, nos llevaban a ver prácticamente pues todas las películas, ¿no? Para niños. Ya después pues yo empecé como a acercarme directamente pues al cine, ¿no? Y digo, también recuerdo por ejemplo, la primera película que vi trabajando ya propiamente en el INCINE, que fue El Castillo de la Pureza, digo, El Castillo de la Pureza, el Lugar Sin Límites, que fue algo muy sorprendente para mí, porque fue así de, oye, revísala, ¿no? O sea, chécala si está bien, etcétera. Y dije, ah, pues sí, o sea, yo no tenía ni idea ni quién era Arturo Ripstein, ¿no? Ni qué era El Lugar Sin Límites. Y pues me quedé anonadado y dije, wow, o sea, de aquí soy, ¿no? Entonces ya de ahí para acá, pues ya han sido, ya perdí la cuenta cuántas películas ya he de tener en mi haber y pues más o menos por ahí es como mi historia un poco con la cinematografía. No sé si tú seamos de la edad, ahora sí que estoy adivinando que presumo que somos chicos de los 90s, Exacto. pero justamente hablando de Filming Latino, pues Filming Latino, pues aunque tiene también una variedad de propuestas, no solo es exclusivamente cine mexicano, pero definitivamente sí tiene un énfasis en el apoyo del cine nacional. Y preguntándote a ti, por ejemplo, yo en los 90s, y siendo muy sinceros, hubo un periodo de oscurantismo en el cine mexicano, donde se estrenaban muy pocas películas, pero yo realmente empecé a ver cine mexicano como tal, pues muy tarde en mi vida, ¿eh? O sea, ya casi a mis 20 años para adelante. Te pregunto lo mismo, ¿tú te acuerdas de niño que veías cine mexicano y veías algún tipo de cine mexicano o eso ya fue como que un poquito más adelante? Pues digo, mis referencias eran, por ejemplo, esta película, si mal no recuerdo, que se llamaba Alicia antes del fin del mundo, y creo que la Sí. vi como muy chavito, y esta escena del arma y del asalto, o sea, eran como escenas que a mí la verdad sí me marcaron mucho. Eso y aunado a, por ejemplo, Perfume de Violetas, que también siento que la vi en una edad donde no la tenía que ver. Por eso ahora como que digo, la veo con diferentes ojos, pero en su momento pues sí me choqueó mucho, ¿no? O sea, mejor ya como que ni menciona las escenas, pero sí, o sea, la recuerdo con mucho cariño. También Amores Perros, ¿no? También fue Ujú. un guau. O sea, creo que empecé un poco denso. Creo que no, siento que pude haber tenido un camino un poco más, no sé, a lo mejor un poco más apegado a lo que, a mi edad, ¿no? Porque sí pasé como de un salto a otro y pues sí estuvo como un poco intenso. Sí, es que yo precisamente esa de que mencionas de Elisa, creo que se llama Elisa antes del fin del mundo, salió junto a otra que se llama El Bulto, también, pero me acuerdo mucho de ver como trailers, o sea, yo realmente pues no estaba en edad y hasta fue la secundaria o prepa donde nos pusieron también Rojo Amanecer, que pues por supuesto es una película muy fuerte y un parteaguas también dentro del cine mexicano. Pero Amores Perros fue definitivamente como que esa película que también atrajo mucha atención internacional, ¿no? Al cine mexicano, que ya Ah, llevaba rato. Pero yo, por ejemplo, yo no tenía y la menor idea la época de oro del cine mexicano. Por ejemplo, el cine de uno de mis directores favoritos, que es Roberto Gabaldón. Sus películas, pues yo las
no he visto obviamente toda su filmografía, pero las vi muy tarde y realmente ese tipo de melodramas son los que más me gustan a mí en lo personal. También el cine de Taboada, por ejemplo, hablando del cine de horror, que es un cine que se ve bastante en nuestro país, el cine de horror se consume mucho. Pero yo recuerdo que por mucho tiempo, y eso es algo que yo abiertamente lo he confesado, había como esta sensación como de ser malinchista con nuestro propio cine. Ah, De decir, ay, es película mexicana, debe de estar bien chafa, bien baratos, malas actuaciones, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que como espectador es justo aplicar esta visión hoy en día o ya tenemos las suficientes propuestas para decir, no es cierto que el cine mexicano, el buen cine mexicano está allá afuera, solo hay que buscarlo en festivales, etcétera? ¿O tú todavía crees que hay todavía mucho malinchismo y prejuicio al respecto? pues mira, es muy interesante esto lo del malinchismo, porque, por ejemplo, yo no lo tenía tan claro o sea, antes como de dedicarme a todo esto y entrar, o sea, directamente como a la industria, yo en realidad no, o sea, no veía o yo no sentía que tenía este prejuicio, ¿sabes? Como de las películas de comedia, o a lo mejor porque, o sea, como que mi cercanía no era tanta, ¿no? En realidad como que mis referencias eran, pues, estas grandes producciones que tuvieron, pues, una salida un poco más internacional, ¿no? O sea, era un Gael García, un Diego Luna, ¿no? Un Iñárritu, ese era como a lo mejor un poco mi referencia, pero hasta ahí, o sea, ya siento que ya una vez entrando ya como a trabajar en todo esto, sí ya empecé a ver que sí había como una segmentación, en realidad no era como tan bien visto que alguien pues compartiera o que dijera que le gusta todo el cine, ¿no? El que se hace aquí en el país, tanto lo comercial como lo no comercial, ahí hay como todavía una discusión pues, pues muy larga, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí lo que me enseñaron o la persona que me trajo pues a todo como a todo este universo, pues sí me enseñó que yo tendría que ver de todo para justamente tener el criterio pues de decir por qué sí o por qué no, ¿sabes? Entonces yo me voy un poco por ahí. Claro, y es justo también lo que hoy en día se ven como estos dos categorías principales, que es el cine comercial, la comedia romántica, la comedia más vulgar, etcétera, y el cine de festival, que pues tiene éxito internacional, que se ve internacionalmente, pero se consume poco en nuestro país. Y se me hace curioso siempre tener esa como distinción entre los dos, porque yo escucho mucho en redes sociales que dicen que el cine mexicano es una porquería y citan No Manches Frida, ¿no? O alguna película de Martí Gareda, los actores, Omar Chaparro, etcétera, ¿no? Los actores que ya conocemos y ubicamos con ese tipo de cine. Sin embargo, creo yo que también otra de las cosas por las que este prejuicio sigue hoy en día es que la gente no encuentra las películas que realmente valen la pena. Yo, por ejemplo, viendo el Festival de Morelia, viendo el Festival de Guadalajara, hay grandes películas, o sea, y hay grandes cineastas. Sin embargo, y ahorita vamos a entrar de lleno en Filming Latino específicamente por esto, pero mucha gente, si no está en Netflix, si no está en Amazon Prime, es como si para ellos en su cabecita no existen las películas. Y cuando tú les dices, oye, vayan al cine a apoyarlo el primer fin de semana en vez de ver la nueva de Avengers, vayan a ver cine mexicano, dicen, ay, es que no tengo tiempo y ya la quitaron después de una semana de cartelera. Sí. Pues es justamente la quitan, pues porque la gente no va en ese primer fin de semana pues, que es importante, ¿no? Pues bueno, ya entrando lleno a Filming Latino, antes de preguntarte tú cómo entras en este rol de coordinador general Filming Latino, hablar un poquito de tu experiencia previa a trabajar en Filming Latino. ¿Tú ya trabajas en el IMCINE antes o cómo entraste a trabajar? No, pues mira, yo salí de la universidad hace, hace más de 6 años y justamente yo era como un periodista de closet, ¿no? O sea, salí como de los medios electrónicos, pero en realidad, o sea, me daba cuenta que me gustaba escribir, que me gustaba como toda esta parte periodística, pero en realidad nunca la tomé formalmente. Y pues el destino es algo muy curioso y en realidad pues mis primeros pasos fueron justamente dentro del periodismo, ¿no? Estuve trabajando en Milenio como corrector de estilo, estuve también en la parte de prensa de Ocesa, o sea, siempre estuvo esta parte que yo indirectamente negaba, ¿no? Porque era pues es que, o sea, de ahí no voy a poder vivir, era la que prácticamente me estaba pues abriendo mis puertas. Y justamente trabajando aquí en Ocesa Teatro fue cuando me ofrecieron, ¿no? Este proyecto de Filming Latino, pero fue muy curioso, ¿no? Porque llegaron y fue así como de, oye, pues ¿sabes qué? Va a ser un gestor de contenidos.
prácticamente pues vas a llevar redes sociales, vas a tener que ver películas, y yo así como de, eso no existe, ¿no? O sea, pues vas a tener que ir a los festivales, a entrevistar a los directores, ¿no? Para hacer pues tu propio contenido, ¿sabes? Y yo así, pues, saliendo de la universidad, ¿no? Sin título ni nada, pues yo decía, ¿qué onda, no? O sea, a lo mejor y me están choreando, porque digo, ya también había tenido experiencias no muy gratas, ¿no? De trabajos muy extraños, ¿no? Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Que cuando llegué al IMCINE, pues era eso y más, ¿no? Entonces, híjole, me enamoré del proyecto porque justamente era el inicio de todo, o sea, éramos alrededor como de 5 o 6 personas los que empezamos este proyecto y pues prácticamente como que nadie tenía trazado ningún camino, o sea, eran los primeros pasos del streaming. En realidad, a lo mucho llevaban 10 años en ese momento, ¿no? Ya empezamos como a ver un poco las luces de lo que vendría siendo Netflix, ¿sabes? Toda esta onda, entonces era curioso porque también el IMCINE pues no tenía como las políticas listas o preparadas para un proyecto como este, entonces pues sí fue muy complicado en el sentido de que crecíamos con el proyecto y al mismo tiempo nosotros estábamos haciendo como con lo que teníamos, con las herramientas que nos empezábamos a encontrar en ese momento, ¿no? Ya ahorita pues justamente se puede decir que he estado en todos los puestos de la plataforma. Entonces, pues ya nadie o sea, me va a venir como a decir nada, o sea, yo ya sé más o menos cómo se operan las entrañas de la plataforma y eso es algo que a mí, pues, siempre me gustó mucho porque, pues, digo, yo no podría como demeritar ningún tipo de trabajo o de actividad que esté dentro de la plataforma, porque realmente he estado en todos y me doy cuenta que hasta el mínimo detalle es importante, ¿no? Entonces, yo siento que eso fue lo que me dio pues un gran crecimiento y un gran empuje y pues justamente pues ahorita ya Filmin Latino pues ya es un proyecto que camina solo hasta cierto punto, ¿no? Ya tiene como sus propios clubs de fans, no sé, ya es como un punto de referencia y eso es como lo que justamente hace más de 6 años pues era lo que queríamos lograr. Entonces estamos hablando de qué año más o menos cuando oficialmente la plataforma está, digamos, en vivo, online, es por ahí del 2015, 16. 15 de julio de 2015, el día que se puso online. Obviamente hay como antecedentes, es decir, ya empezaba la construcción, ya empezaban a subirse un poco de contenidos, ya se estaba viendo pues también la parte legal, que es como la más engorrosa. Me parece que era como un año o dos que ya se estaba planeando. Entonces, sí, se puede hablar como de 5 años en puesta en línea. Y bueno, aquí también a los espectadores, pues también la relación que tiene Documenta como festival y Filmin Latino, pues es interesante y de eso quiero hablar más adelante, hablando de lo que ha hecho la plataforma en sí por los distintos festivales, especialmente en este periodo de la pandemia, que fue algo inesperado, creo que para todo mundo, obviamente. Pero hablando de Filmin Latino, algo que cuando yo hablo con distribuidores y justamente ahorita ando en todo este proceso, es que los que no conocen Filmin Latino, digamos esta rama nacional, ubican Filmin, que es la plataforma española, que creo que Filmin inicia, ¿verdad? En España, digamos que hay. Cuéntanos nada más, ¿qué relación tiene con la plataforma de Filmin, que creo que los contenidos es completamente diferente, pero qué tiene que ver con Filmin Latino y cómo fue que se hace esta como relación con Filmin de España? Sí, pues mira, justamente en ese entonces la plataforma, bueno, más bien quien estaba encargado en ese momento como de la parte gubernamental, tanto del IMCINE como de cultura, pues tenía esta necesidad de que hubiera una plataforma que le diera salida pues, a todas estas producciones que no tienen otras ventanas, ¿no? Entonces vieron varios prestadores de servicios para que dieran pues esta tecnología, porque la verdad pues lo vemos muy sencillo, pero híjole, el streaming no es cualquier cosa. Ya después, ya al rato hablaremos un poco de qué es streaming y qué no lo es, pero justo era ver estas plataformas, pues que muchas de ellas eran como plantillas nada más. Entonces eso era lo que no querían, o sea, querían que en realidad
hubiera una plataforma, aunque fuera gubernamental, porque sabemos que todo lo gubernamental siempre es como mal visto o muy chafa, querían algo que tuviera personalidad. Entonces empezaron a conocer lo que viene siendo el trabajo de Filmin España, que, híjole, llevan muchísimos años en el mercado, y entonces llegaron con ellos, y justamente pues lo que hicieron fue una alianza de lo que vendría siendo como la parte tecnológica, es decir, ellos son como nuestros proveedores de tecnología. Es por eso que no compartimos tanto los derechos o nuestra curaduría o nuestra programación pues es distinta. Obviamente, y tú lo sabrás, Román, pues también se debe mucho a los derechos, ¿no? Que cada título tiene diferente dueño en México, en todos los países es algo súper complejo. Entonces, justamente lo que pasó fue que Filmin nos dio como, por así decirlo, el esqueleto de la plataforma, y nosotros lo que hicimos fue pues darle su propia identidad, ¿no? Que respondiera como a los criterios o a los objetivos de lo que viene siendo pues un instituto. Entonces ya es más o menos como por ahí como se entiende esta relación. Y bueno, hablando de filming y hablando de la separación, como dices, entre distintas plataformas y al parecer ahorita todo el mundo ubica streaming como, no sé, Netflix, Prime, Apple TV, etcétera, 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 pero me he dado cuenta que para empezar lo que tiene filming tiene un registro que es completamente gratuito, que eso es de entrada. Y también tiene, obviamente, los distintos festivales o los distintos, ¿cómo decir?, los ciclos de cine que constantemente promueven. Pero también tienen este servicio como una especie de video on demand, de renta, que pueden rentar una película, verla creo que tienen 48 horas para ver la película, ver el título. Y lo que lo hace distinto de otras plataformas, hablando de Netflix, donde tienes que pagar esa membresía mensual o la anualidad, es lo que estamos pagando, y esto te quiero preguntar si queremos también separar entre las plataformas que son más comerciales a las alternativas, por así decirlo, es que Filmin, tal como Movie, también hay una curaduría detrás. Es decir, ustedes en Filmin no te avientan todo así paz, o sea, hay una curaduría, hay programadores de los distintos ciclos, de los distintos festivales, y eso es lo que lo hace muy valioso, porque a veces yo siento que en Netflix, ok, hay mucha variedad de títulos, y pues Netflix obviamente tiene pues este órgano internacional y muchísimos recursos, pero luego te quedas con la idea de, híjole, hay mucho que ver, pero no tengo nada que ver, ¿sabes? O sea, te quedas con la idea de, es tan masivo el contenido, pero ustedes tienen una manera de decir, a ver, te recomiendo esto. Y eso es lo padre, la curaduría, eso es a mí lo que me gusta ver, porque luego yo sí siento que ya estamos abrumados de tanta propuesta. Y pues bueno, hablando de filming también en estos años pandémicos, yo siento, y ahora sí corrígeme, tú obviamente debes saber esto, ¿cuánto ha crecido la suscripción, o sea, el número de personas registradas a la plataforma desde el año pasado en comparación del año prepandémico? Híjole. Mira, para empezar, voy a tomar un poco lo que dijiste. Sí, Filmin Latino es una plataforma de modalidades mixtas. Justamente tenemos este apartado que viene siendo como la parte gratuita, que es la mayoría de los contenidos que hay. Está la parte de suscripción y está la parte de suscripción y renta, ¿no? Es un poco ahí, para no meternos en conceptos, es un poco a lo que nos manejamos. Lo que vendría siendo, pues, Netflix, pues es la parte como de suscripción, que sí es un poco más fácil o más accesible para los usuarios, pero también existe la parte de la renta, que ya muchas plataformas se están inclinando a esto porque también es muy rentable, ¿no? Ahorita Amazon Prime ya lo tiene, ¿no? Esta parte de que tú rentas, ves tu película y se acaba, ¿no? Igual Click, bueno, prácticamente Click es una plataforma de modalidad en TVOD, o sea, no hay nada en suscripción. Entonces, sí se puede decir que Filmin Latino es una plataforma mixta. Eso por un lado. Sí, la curaduría es algo que, como te digo, desde el principio siempre se pensó de esa manera, que no solo era un depositario, ¿no? Donde llegaba una película y pues caía ahí como a la oferta, pues de quién sabe cuántas películas, y pues si alguien es muy quisquilloso a lo mejor y llegaba, ¿no? Pero si no, pues ahí se perdía. Y no, en Filmin Latino siempre hubo un acompañamiento, pues no solo de promoción, sino también muy curatorial, muy editorial.
O sea, cuando empezó Filmin Latino, lo que hacíamos con cada estreno era una entrevista con el director o una entrevista con los actores o acompañar a lo mejor con curadurías que dialogaran con esa película que acabamos de estrenar, ¿no? A lo mejor la filmografía que antecede este título o a lo mejor una que está estrenando en salas coincidía pues el director, entonces siempre buscábamos pues esta coyuntura, ¿no? Entonces tratábamos de que cada película que llegara tuviera su propio foco, ¿no? Así fuera pequeñita, híjole, era un acompañamiento bonito y pues la gente y tanto los directores pues lo agradecían mucho, ¿no? O sea, yo creo que Netflix no les da este recibimiento a cada película como se lo damos acá en Filmin Latino. Entonces yo creo que eso es como algo muy importante, la curaduría. Y me preguntabas del crecimiento, híjole, pues te puedo decir que prácticamente la pandemia ha sido o sea, el antes y el ahora para la plataforma. O sea, llegó un momento en la pandemia donde nuestro equipo de España nos llegó a decir, ¿saben qué? O sea, esto se está descontrolando, la plataforma tuvo tal día más de 150,000 usuarios activos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, digo, o sea, la tecnología lo soporta, pero avísenos, ¿no? O sea, no sabíamos que íbamos a recibir tanta gente y nosotros pues fue así como de, pues estamos igual que ustedes, o sea, estamos igual de sorprendidos, ¿no? O sea, de la nada había muchísimos suscriptores, o sea, y también muchos usuarios registrados. Te podría hablar más o menos que, no sé, como a la semana se registran como unos, ¿qué te gustan? Como unos 1,500, 2,000 personas, pues no, o sea, ahí ya era el doble y el triple, o sea, era una cosa bárbara, ¿no? Entonces, sí hubo unos problemas al inicio, ¿no? Porque pues los servidores no estaban acostumbrados o no había los suficientes servidores para soportar a tanta gente al mismo tiempo. Eso incluye que ya los festivales nos empezaban a voltear a ver. Entonces dijimos, no podemos quedar mal. Entonces ahí fue cuando tuvimos que optar pues por ampliar un poco los servidores para que justamente pues no hubiera ningún problema. Ahorita ya las cosas se han estabilizado, digamos, a un número alto, sí, pero ya no como el que tuvimos hace más de un año, ¿no? Entonces, hay números constantes, tanto de suscripción como de usuarios registrados, ¿no? Pero ya como ya está bajando un poco la pandemia, pues ya no es ahorita como el gran boom. Y hablando de la pandemia, que creo que hay que hacer como énfasis especial, pues porque a todos nos cambió la jugada. Claro. Nosotros, por ejemplo, hablando de los festivales en general, pues obviamente, pues con todo esto de la cancelación de eventos masivos por cuestiones de seguridad y demás, pues vimos que muchos festivales, pues era imposible hacer el evento como lo tenían antes. Y pues eso hablando desde los festivales más grandes hasta los festivales más pequeños. También hay una cuestión de recorte de presupuesto que limitó varias cosas. Pero la opción de ir en modalidad digital o virtual a través del streaming es una que dentro de los festivales causó pues muchísima controversia, primero que nada, a la hora de hablar de títulos que fuesen autorizados para tener una función virtual. Es decir, antes de la pandemia era prácticamente imposible que alguien te autorizara algo virtual, porque generalmente una premiere o un estreno tenía que ser solo por cuestiones de los derechos, por cuestiones de que iba a haber una distribución comercial después, pues no te la dejaban, ¿no? En internet, también por la cuestión de la piratería, que también es un factor importante. Sin embargo, cuando, por ejemplo, en Documenta nosotros decidimos hacerlo enteramente virtual, pues vimos otros festivales, obviamente con mucho más recursos, tener sus plataformas de streaming personalizadas. Esas plataformas nosotros investigamos un poquito, la verdad son carísimas, o sea, era un recurso que era imposible para nosotros, entonces pues lo primero que nada es que nosotros tocamos la puerta de ustedes y pues afortunadamente nos abrieron estas puertas y quiero hablarte justamente de la visión del IMCINE, no sé si ya viene directamente del IMCINE, este esfuerzo por utilizar la plataforma para ayudar a los festivales. ¿Y fue algo que se había planteado desde antes de la pandemia o fue justo la pandemia? No, se prendió el foco y vamos a ayudar a todos los festivales y a la distribución de las películas mexicanas. Pues mira, tú lo has dicho. Al principio, pues los distribuidores eran como muy, pues no sé, muy quisquillosos, ¿no? Con ver sus grandes estrenos
en el streaming, o sea, que fuera como su primer ventana, ¿no? Entonces, sabemos que había un cambio y que iba a venir un cambio tecnológico muy, muy fuerte y digo, la pandemia lo que hizo fue acrecentarlo y acelerarlo, ¿no? Pero digamos, era algo inevitable, ¿no? Entonces, por lo mismo, ya desde que habíamos iniciado nosotros la plataforma, siempre se concibió de esta manera, ¿no? Acercar a los festivales, no tanto que tuvieran su edición con nosotros, sino que fuera una modalidad híbrida, que tuvieran sus funciones presenciales y una que otra programación se viniera pues a alojar con nosotros en los mismos días o bien después de los festivales. Debo ser sincero, o sea, al principio los festivales eran muy reacios, ¿no? Era muy difícil todavía como concebir de esta manera, ¿no? Porque era como de, no, es que espérate, a lo mejor, digo, no lo sé, o sea, lo hablo por mí, a lo mejor era de, oye, el streaming nos va a quitar poco, ¿sabes? O nos cuesta mucho trabajo conseguir las películas como para que la gente tenga acceso, ¿no? Gratuito, yo qué sé, o sea, hay muchos factores que a lo mejor fueron los que en ese momento, pues, alejaron un poco a los festivales. Te puedo decir que nos acercamos a prácticamente todos los festivales que se hacen, se les preguntó y se les dijo, unos sí aceptaron, unos obviamente dijeron, ahorita no, gracias, otro año, entonces, tú lo has dicho, pues la pandemia fue la que nos vino a decir, pues es que no hay de otra, ¿no? Entonces, pues todos estos festivales que en algún momento nos dijeron, aguántame un momento, o sea, fue hora de, necesito un espacio, ¿no? Porque tú lo has dicho, los streaming son muy caros y yo te lo puedo decir, o sea, tener una página web o tener un Vimeo o tener una cuenta de Vimeo o tener una cuenta de YouTube, eso no te hace un streaming. O sea, justamente lo que te hace el streaming, entre muchas otras cosas, es soportarte que una persona o que muchas personas estén viendo el mismo contenido sin que se te pare o que sin que se caiga, ¿sabes? Eso es el streaming, eso es lo caro. Esta tecnología pues es prácticamente la que tienen las grandes plataformas, la tenemos nosotros. Y entonces el IMCINE siempre lo concibió de esta manera. En realidad no fue que se nos ocurriera, sino más bien fue como está bonito verlo así como una arca de Noé, ¿no? Como diciendo, les dijimos que se tenían que haber subido en su momento, ¿no? O sea, ahorita pues, sí, o sea, no va a haber ningún problema, suban, pero pudieron haberlo prevenido mejor, porque el año pasado fue pues, un poco pues no un caos, pero para nosotros pues sí fue un poco complicado. Te puedo hablar que tuvimos más de 200 colaboraciones, dígase, festivales, muestras, embajadas, también las embajadas se acercaron mucho con nosotros. Entonces prácticamente el foco estaba con nosotros y pues nosotros, o sea, felices, pero al mismo tiempo era de, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? O sea, sobrevivimos, pero no queremos que nos pase tan desorganizadamente como el año pasado, ¿no? Entonces justo ya hemos metido como un poco más de políticas o filtros, ¿no? Para que tanto ustedes como festivales y nosotros como los gestores de todas estas colaboraciones pudiéramos tener pues cada uno pues, sus propios tiempos y no estar como todos estresados, que tengan como sus espacios, porque eso también es importante. Algunos festivales me decían, oye, en estas fechas vas a tener otras cosas, y yo, pues es que no lo sé, pues es que me vas a quitar foco, y yo, pues sí, pero pues es eso, o qué hacemos, ¿no? O sea, no les voy a decir no a nadie, ¿no? Entonces eso también fue pues una política que tomamos el año pasado y pues prácticamente nos funcionó. Yo creo que aquí es hablar también de paradigmas. El paradigma viniendo del lado de festivales, digo yo, pues en el festival que trabajo sigue siendo un festival chiquito, pues digo, hemos subido de audiencia año con año, la organización en sí cumple 10 años el próximo año, entonces pues hemos escalado poquito a poquito, pero también yo he trabajado en festivales más grandes, como el Festival de Cabos, el Festival de Guadalajara, etcétera, etcétera. Entonces, el paradigma de estos festivales grandes, que yo siento que es un paradigma que deberíamos ya cambiar, es el hecho de, esto es un evento, el foco está en nosotros y nosotros no queremos compartir este foco. Y otro paradigma es el hecho de que se minimice la importancia de un festival estando en una edición virtual. Exacto. O sea, estos son paradigmas que para mí, porque yo viéndolo en unos festivales también, que muchos de ellos, por ejemplo, los de la segunda mitad del año, que sí tuvieron funciones presenciales muy limitadas, prefirieron tener eso que tener las películas en digital. Lo cual yo cuestiono, sinceramente.
todos tendrán sus razones, pero yo siento que esta lucha por ser el primero o el decir yo soy acá el que trae las mejores películas y las tienes que ir a ver al cine en nuestro evento, no se me hace justo porque sinceramente nosotros somos de Querétaro, pero cualquier festival está, digamos que cerrado a la ubicación donde ocurre el festival, ¿no? Ya sea en lugares preciosos como Los Cabos, pero nadie más que no vaya al cine no va a ver las películas. Cuando están en Filmin Latino, hay espectadores de cada estado del país. Y eso para nosotros es maravilloso porque, ¿qué creen? El cine mexicano, viéndolo en números reales, en estadísticas de taquilla, el cine mexicano, digamos, no comercial, tiene pues públicos bajísimos, números de público en taquilla. Si podemos hacer nosotros un esfuerzo a través del streaming y que sea directo en sus casas, pues yo creo que es una ventaja para todos, ¿no? Entonces, quitarnos ese paradigma de que, híjole, verlo en mi tele, claro que no es lo mismo, todo el mundo disfruta la pantalla grande, todo el mundo disfruta la idea de un evento, que vaya el director, que haya un Q&A, alfombra roja, gala, etcétera, es muy padre. Pero también tenemos que quitarnos de la cabeza, si no, nos vamos a convertir en algo elitista, que es para mí algo que no me gusta, pensar que el cine sea elitista, porque el cine no es elitista. El cine puede y debe ser disfrutado por todo el mundo. Entonces, justamente el tema que quiero yo ahorita pasar, digamos, es la idea de que hay una lucha entre el streaming y las salas de cine. ¿Tú qué piensas de esto? O sea, de hablar de plataformas de streaming contra salas de cine, que los streaming están ayudando a que se muera el esquema de distribución en pantalla grande. ¿Tú crees que hay algo de verdad en esto o para ti se te hace absurdo ponerlos a competir? Pues mira, un poco retomando lo que dices de los festivales, y sí, claro, o sea, tenemos muchas hipótesis de por qué sí o por qué no han estado con nosotros, porque justamente creo que se deja a un lado pues lo más importante o el objetivo más importante de un festival, que es llegar a los espectadores, ¿no? O sea, tú servir tu evento para que justamente llegues a estos ojos. Entonces ahí es donde siento que se queda un poco como el segundo término por todos estos vicios que mencionas ahorita. Entonces siento que eso se debería un poco de diluir, o más bien se diluyó mucho el año pasado, ¿no? Y digo, sobre la guerra del streaming, híjole, ¿qué te puedo decir? O sea, en realidad siempre ha existido como este gran monstruo, ¿no? O sea, en su momento el VHS y el DVD también se veía de la misma manera para las salas de cine, ¿no? Que les iban a quitar poco, que iba a bajar mucho la asistencia de la gente. Digo, llegó a bajar, pero no tanto por este factor, sino pues, digo, factores económicos, sociales, etcétera, ¿no? Y lo mismo está pasando con el streaming. En realidad, pareciera como que nos quieren poner a competir, pero yo siento que más que una competencia, yo creo que es como un complemento y es como otra opción que ve el usuario, porque digo, también partimos de que toda la gente va al cine y digo, somos privilegiados por ir al cine, porque digo, ya se ha vuelto algo impagable, o sea, dígase como de las grandes salas mayors, ¿no? Prácticamente ir en familia al cine te ha de salir arriba de 500, 600 pesos si quieres que las palomitas, etcétera, ¿no? Entonces, siento que el streaming da como esta otra opción, ¿no? Por lo mismo que también es más económica, tienes esta accesibilidad pues, a más contenidos, tienes esta opción pues casi de Dios como de poder pausar o regresar tu película, que digo, son cosas que tienes que sacrificar en cuanto a verlo en una sala, ¿no? Pues la parte estética, el sonido, incluso la interacción que se hace con los usuarios. Pero no, o sea, yo justamente siento que hay más bien un complemento de ambas. Y entonces justamente siento que la industria está viviendo una transformación muy fuerte. En este caso, pues le tocó a la parte de la exhibición y la distribución. Y digo, ha habido experimentos muy interesantes, ¿no? Como las funciones simultáneas, que digo, no es algo nuevo, que muchos lo conocieron con Roma, pero por ejemplo nosotros desde hace más de 5 años ya lo hacíamos. Estrenamos, por ejemplo, con Viento Aparte, me acuerdo mucho, que estrenamos con algunas salas de cine y al mismo tiempo en el streaming. ¿Qué nos da de ventajas? Tú ya lo mencionaste, ya no solo te centras en una localidad, sino más bien te abres pues a prácticamente toda la república. Entonces, ya no está pues esta onda de, oye, pues cuando llegan a Tijuana o cuando llegan a Aguascalientes, etcétera. Como que esta línea
sí se diluye mucho y la gente lo agradece mucho. O sea, en redes sociales, con todas las películas que tuvimos, o sea, tuvimos cosas que ni yo me hubiera imaginado que llegaran tan pronto. O sea, sí que iban a llegar, pero no el mismo año que se estrenaban. Entonces la gente dice, wow, o sea, estas producciones, o sea, no había manera de que yo las pudiera ver, ¿no? Por ejemplo, también un documental que tuvo un gran experimento fue El Sembrador, que ahorita no ha tenido estreno en salas. Bueno, creo que no me consta si ha tenido su estreno en sala, pero su estreno tampoco en streaming y prácticamente en Filmin Latino ha sido la película más vista y nos la siguen pidiendo y nos la siguen pidiendo y pues digo, ¿cuánto ibas a ver como que el documental tuviera tanta fuerza, ¿no? O sea, porque te puedo decir que de las películas más vistas en Filmin Latino son los documentales, por ejemplo. Es un fenómeno pues muy interesante. Digo, no sé si en Netflix sea igual, pero aquí en Filmin Latino pues sí lo es. Justamente mi pregunta siguiente iba a eso. Tú que estás como concentrado en los números y digamos que todo lo que viene y también se va de la plataforma porque también todos los contenidos pues es limitado, ¿no? Bueno, dependiendo del título y el ciclo y demás. Pero hablando de la diversificación de géneros que hay en el cine mexicano, como bien dices, el documental ha tenido como un auge o un empuje ahora con los servicios de streaming gracias a la pandemia. Y Netflix también, ¿eh? Pues, o sea, Netflix cada semana estrenan una nueva docuserie de crimen que pues la gente la ve, incluido a mí, que por el morbo, ¿no? Nos encanta ver el asesino en serie, etcétera. Pero definitivamente ver un documental en una plataforma, pues antes era, y quizás tenías pues poquitos, ¿no? Ahí estaban, y muchas veces entraban dentro de la categorización de documentales de temática histórica, de naturaleza, de todo esto que ya es como muy formato televisivo, y poco a poco ha habido grandes documentales también, grandes series que también se producen. Y hablando de filming latino, por ejemplo, ese El Sembrador, nosotros la tuvimos en vivo, tuvimos a la directora Melissa Elizondo, que es un amor, espero que nos esté escuchando, pero a mí me da mucha curiosidad porque, digo, estamos asumiendo cosas, pero yo me atrevo a decir que si esa película hubiera tenido una corrida comercial en las grandes salas, no hubiera durado una semana. O sea, sinceramente, es una película que hay que luchar para encontrar este público que a lo mejor dice, no, es que yo no quiero ver un documental en la pantalla grande porque no es cine. Ese es así una de los paradigmas que a mí me retuercen las entrañas cuando escucho. Pero en casa, donde generalmente vemos la televisión acompañados de familias, de amigos, es una película que compartimos, es una película que retrata comunidades que normalmente no vemos en la televisión o en la pantalla. Retrata también otro paradigma del cine mexicano, que todo es crudeza, que todos los documentales son del narco, de desapariciones, de que México es una porquería. Digo, hay grandes documentales que son así, muy rudos, y buenísimos también, pero esta es una película positiva que habla de un maestro, que habla de una comunidad, entonces también siento yo que encontró este nicho, este espacio y me da mucho gusto de verdad que tú lo digas, que se haya vuelto un hit en la plataforma. Y quería preguntarte qué otras películas, hablando como de en general, ¿cuáles son las películas que tú observas que más se consumen en la plataforma? ¿Son ficciones, documentales, de algún género en particular, más ligeras, más densas? ¿Cómo lo ves? Pues mira, yo creo que definitivamente el documental ha sido el que más ha abanderado, por ejemplo, este año y el pasado. Pero antes de la pandemia era, por ejemplo, este otro formato que también era como muy, pues un poco rechazado, igual que también caía como en toda esta onda que es el cortometraje. Los cortometrajes eran de lo más visto. Recuerdo que estaba Trémulo de Roberto Fiesco, ¿no? Estaban algunos cortos de Julián Hernández, de Ángeles Cruz, ¿no? De Alonso Ruiz Palacios. Eran de los títulos más vistos como en su momento, y digo, no sé a qué se deba, si porque en realidad en las otras plataformas no le den como esta cabida tan importante o al mismo nivel al cortometraje, y en Filmin Latino sí, no lo sé. Y también mucho a los grandes clásicos del cine mexicano, y más porque tenemos estas versiones digitalizadas, ¿no? Dígase El Lugar Sin Límites, El Castillo de la Pureza, no sé, ¿cuál otra? Los Indolentes,
todas estas películas que son grandes clásicos que nosotros tenemos en estas versiones que parece que las grabaron ayer, fueron las que más se vieron, ¿no? Y digo, obviamente también pues los contenidos gratuitos eran los que más se repuntaban, pero es como interesante porque, por ejemplo, las funciones que nosotros ponemos como gratuitas, también eran de las que más se colocaban como del gusto del público. Por ejemplo, después del Sembrador te puedo decir que uno de los documentales que más se vieron el año pasado fue el de Oblatos. Así, o sea, un boom. ¿Cuál otro? Por ejemplo, en su momento, que también tuvimos este experimento muy interesante de estreno simultáneo, que fue con Tempestad de Tatiana Hueso. Híjole, o sea, ahí hubo como un fenómeno muy interesante porque sí hubo como buenos números tanto para las salas, bueno, más bien los números de las salas llegaron a compararse casi a los que generó en la plataforma en su estreno. Entonces, eso fue algo como muy interesante. Y el último que también recuerdo mucho que le fue muy bien fue al documental de Yo no soy guapo. Híjole, o sea, tanto le fue bien en las salas como le fue bien con nosotros, ¿no? Entonces ahí fue cuando empezamos a notar que este pequeño fenómeno que lo empezamos así un poco pues viendo cómo nos iba, o sea, de repente nos dimos cuenta pues que ahí era el futuro del streaming. Justamente mañana, bueno, no sé cuándo va a salir este programa, pero mañana vamos a tener, por ejemplo, la función de Ayer Maravilla Fui, que igual no lleva nada que salió de salas. Entonces, esa es un poco como nuestra tirada, como tratar de tener estos grandes estrenos un poco a la par, ¿no? De sus estrenos en salas, pero digo, va a depender mucho también, pues del distribuidor o de los productores, ¿no? Que vean como que no es algo dañino, sino pues es algo que tendría que verse algo ya natural, como un camino orgánico en todo esto de la exhibición. También otra de las características que yo veo mucho es que cuando una película tiene un estreno, digamos, una premiere mundial o nacional en un festival, en los últimos años hay películas que 2 o 3 años tienen que pasar para que llegue comercialmente a salas de cine después de su estreno en un festival. Que eso me parece muy trágico porque a mí me toca verlo, es muy bonito el festival, pero al final es una burbuja. Y lo que quiere el realizador es que se vea más y esperar 2, 3 años. Probablemente él ya tiene otro proyecto encaminado y todavía tiene que darle difusión a una película que terminó de rodar hace años, pues es muy... Ayer Maravilla Fui, se estrenó hace creo que 3, 4 años, ¿no? O sea, sí, y es una película muy bonita, que merece tener visionado. A mí lo que yo desearía ahorita que está tan fuerte el streaming es que se recortaran estos tiempos. O sea, que si tenemos un estreno en Morelia este año, por ejemplo, en octubre, que la película llegase a hogares en menos de 6 meses. Digo, yo sé que allá hay pues muchísimas cuestiones de distribuciones, de quién tiene los derechos. Por ejemplo, Sin Señas Particulares, que fue una gran película, que tuvo ya hasta, tuvo una ligera corrida en Estados Unidos, ya se estrenó en DVD en Estados Unidos por Kino Lorber, pero nosotros apenas Cinépolis la anunció en salas, creo que en otoño. Ajá. Y dices tú, híjole, bueno, yo la vi en el streaming, el servicio de streaming de Morelia, pero a veces sí digo, hay que agarrarlo cuando está como que el tema está bueno y no esperarte un año completo para verlo en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver que se reduzcan las ventanas entre la sala de cine y la plataforma en streaming, justamente ver, por ejemplo, en Filmin Latino este tipo de propuestas, para mí sería pues bastante bueno y bastante positivo también para los mismos realizadores. Y bueno, hablando de contenidos, que creo que es una palabra que se ha un poco vilificado recientemente, nadie le gusta hablar de contenidos, porque dicen que contenidos es una manera como de poner todo en la misma cajita, ¿no? Series, películas, cortos, largos. Y hablando del cortometraje, pues el cortometraje siempre fue como, pues un poquito, pues la oveja negra de la producción en general, porque nunca tienen un espacio de distribución. Generalmente un gran director puede hacer cortos, pero ¿qué es finalmente su hogar? En YouTube gratuito o en Vimeo gratuito. Y me parece una lástima porque los cortos, a mí me encanta ver cortos
y de hecho me gustaría que se siguiera haciendo lo que se hace, por ejemplo, en los ciclos de cine francés en Cinépolis, donde ponen un corto mexicano antes de la película. ¿Por qué no hacen eso en todas las funciones? O sea, Exacto. ponemos el de Ruiz Palacios, creo que es Verde, ¿no? Uno de sus cortos que es muy padre. Yo lo vi hace años también en Guanajuato y creo que está en Filmin, ¿no? Ahorita ese corto. Todos. Pues a mí me encantaría ver que Ruiz Palacios tuviera, que se movieran esos cortos todavía en, ya sea en sus largos o en los largos del cine mexicano en general, pero como que no hay mucho movimiento, al menos en las salas comerciales. Entonces, qué padre que tienen ese hogar, ¿no? En el streaming. Y pues bueno, también lo que te quería preguntar también, hablando de streamings de las grandes plataformas, Netflix, Prime y esto, he visto que finalmente, porque el público mexicano realmente es un público que consume muchísimo, se ha fomentado la idea de contenidos originales que vayan directo a las plataformas, ya sea a manera de series de televisión, a maneras de cine documental, a manera de película, etcétera, etcétera. ¿Existiría la posibilidad de que ya sea Filmin o el IMCINE o no sé, pero que se hiciera contenido específicamente para la plataforma? ¿O todavía ustedes siguen este proceso de que tenga como su corrida y luego vaya a la plataforma? ¿O habría discusiones de hacer contenido específico para la plataforma? Pues mira, se supone que la maduración de una plataforma es aproximadamente de 6 a 8 años, más o menos. O sea, te lo pueden decir, bueno, no sé si los grandes majors, pero las plataformas de nicho sí es más o menos ahí. Si tú sobrevives en estos años, ya estás del otro lado. En realidad, pues todos o muchas de estas plataformas se quedan como en el 1 o en el segundo año. Entonces, eso también es importante como tenerlo muy en cuenta. Y digo, ¿qué te puedo decir? En realidad, a estas alturas de la plataforma, yo creo que todavía no hemos alcanzado como, ¿cómo decirlo? Como nuestras grandes metas. O sea, sentimos que todavía tenemos mucho camino por recorrer. O sea, sentimos que todavía necesitamos escalar muchas cosas, por ejemplo, en el ámbito tecnológico, o necesitamos llegar a mucho más público. Por ejemplo, uno de nuestros grandes obstáculos es el tema, por ejemplo, de cómo pagar tú la suscripción. O sea, seguimos pensando que la plataforma sigue siendo hasta cierto punto elitista, ¿no? El hecho de decir, tú partes de decir que toda la gente tiene una tarjeta de crédito o de débito, y pues no es cierto. O sea, en realidad no. Queremos llegar también como a un ecosistema en donde la gente tenga a lo mejor tarjetas de prepago, no lo sé. O sea, volvernos una plataforma más amigable. Y también justamente pues llegar a otros, a todos estos directores, a lo mejor debutantes o que no han tenido como su cabida en estas grandes majors, pero que sepan que estamos aquí. Siento que todos estas pequeñas metas, que todavía siento que no las tenemos cumplidas, es lo que a lo mejor y nos ha, en estos momentos, impedido poder pensar en podernos ampliar. Por ejemplo, muchos nos dicen, ¿cuándo van a llegar a otros países? Por ejemplo, Estados Unidos es, ¿cuándo van a estar? O sea, aquí hay mucha gente que quiere ver estas películas, ¿no? Entonces, híjole, hay muchísimas cosas que todavía le faltan, y claro, las producciones originales pues sería algo súper indudable, porque hemos visto que es algo que ha funcionado mucho en las grandes majors. Pero por ejemplo, lo que sí te puedo decir es que Filmin Latino tiene muchos contenidos exclusivos, ¿no? Por ejemplo, todas estas películas de Poprocine que de plano ni siquiera se estrenaron, que ni siquiera vieron la sala, no vieron nada, están con nosotros. O sea, son películas exclusivas. O sea, si lo quieres ver así, son exclusivas, ¿no? O hay muchas series, por ejemplo, se estrenó con nosotros la serie de Life, que también no está ahorita pues en ningún servicio de streaming. Entonces, siento que bajita la mano es como nuestra manera de darle un poco la lucha, ¿no? A nuestra manera también, porque obviamente no compartimos pues los mismos criterios editoriales de las grandes majors. O sea, mientras los grandes majors quieren los grandes éxitos en taquilla, nosotros estamos preocupados más por acercar estas producciones, cine regional, cine que se hace como en pequeñas comunidades. Todo eso es más nuestro interés que realmente irnos pues por la nueva de Avengers. O sea, que en realidad no es como la misma línea. Entonces, siento que vamos por diferentes caminos, pero vamos un poco como en el mismo sentido, ¿no? Que es como seguirle ofreciendo a los usuarios este cine
que a lo mejor y no sabía que existía, que es algo que lo platicamos al principio, ¿no? O sea, a lo mejor y aquí todo el tema no es tanto que la gente no lo conoce o no le interesa, sino más bien falta como acercarnos más, o sea, siento que por ahí es un poco como el tema, no lo sé. Y bueno, nada más tocando un tema que a lo mejor a mí me importa mucho, y digo, hablando de cuestiones de privilegio, porque yo, digamos que en la pandemia, algo que yo noté sin la posibilidad de ir al cine es que yo quería mejorar la calidad de mi experiencia en mi sala personal. Y pues conforme la tecnología avanza, pues cada vez existen las televisiones de 80 hasta 100 pulgadas, los sistemas surrounds, pues qué sé yo, ¿no? Cada vez la experiencia de ver en casa, antes la televisión pues eran teles de 29 pulgadas y eso era grande, ¿no? Eso era una buena tele hace 20, 25 años. Y las plataformas de streaming, digo que esto a lo mejor yo ya me estoy metiendo en algo muy técnico con los algoritmos de compresión y con los títulos, es que yo noto, por ejemplo, que muchas veces, digamos que Netflix y otras tienen la opción de 4K, que tienen el Dolby Atmos, que tienen el HDR y demás cosas, y cada vez la gente consume, las teles se hacen más baratas, pero yo, por ejemplo, me gustaría ver, no sé si en Filmin, la posibilidad de que hubiera, por ejemplo, una película con el 5 o 7.1, con el 4K, esos archivos que ustedes les enviarían, que no sé si sería como un tipo ProRes o un archivo grande, sin tener la compresión, si es posible ustedes programarla y se podría ver, o en general es muy pesado o es demasiado como para la plataforma. Mira, a niveles técnicos y a niveles de lo que da la plataforma, sí lo puede hacer. O sea, en realidad la plataforma sí es compatible con algunos de estos formatos que tú mencionas, pero en realidad el tema aquí es el origen del material. O sea, si el director la hizo en SD o en HD, o sea, en realidad es con lo que nos quedamos. O sea, si un director dice, sabes que yo la tengo en 4K, adelante. No ha llegado el momento, nunca nos ha tocado, a lo mejor y este año nos toca, quién sabe. Pero sí, sin problema, sí tenemos la facultad de poder albergar este tipo de contenidos a este tipo de calidades. Sí, pues ojalá, porque yo siempre estoy así como con pendiente y, por ejemplo, digo, esto es otra plataforma y no sé cuál sea el razonamiento, pero por ejemplo, Movie, yo hace poco me suscribí a Movie en una anualidad, la verdad es que admiro mucho la calidad de películas que tienen, cosas internacionales que valen muchísimo la pena, pero yo siempre me frustro porque aunque se ve bien, o sea, es 1080p, todo lo que me ha tocado ver y he revisado varios está en 2.0, o sea, es decir, en sonido estéreo. Entonces, es como, no sé cuál sea la razón de que ellos, porque yo, por ejemplo, tuvieron el ciclo o todavía lo tienen de Wong Kar-wai, que también curiosamente está en la Cineteca Nacional. Yo ahí ahorré mi dinerito para comprarme la edición Criterion en una cajita. Y Sí, pues, sí. si la ves en Blu-ray, que en Blu-ray, la verdad, digo, yo soy muy defensor de todavía de lo físico, de los discos en Blu-ray 4K. Siento que todavía no hemos llegado al punto donde el streaming le iguale a la calidad de los discos de Blu-ray. Y por ejemplo, ahí bueno, no todas, las primeras no, pero varias de las películas, creo que a partir del 2000, de Wong Kar-wai están en 5.1. Entonces yo decía, a ver, si Movie las tiene y son las mismas ediciones remasterizadas, porque ellos no tienen las ediciones 5.1 que sí están en el Blu-ray. Entonces, yo asumía, y te digo que no lo sé, que su plataforma a lo mejor no tiene esta capacidad o por el mismo bitrate del archivo en sí, que prefieren sacarlas en estéreo y dicen, de todos modos, la gente la ve en su computadora y pues no afecta, de todos modos se escuchan bien, ¿no? Pero no sé tú qué piensas al respecto. Pues mira, ahí te vas, digo, no sé si tengo la verdad absoluta y la verdad no quiero errar, pero siento yo que va más bien, por ejemplo, nosotros como InCine tenemos la película, por ejemplo, de Cronos, Guillermo del Toro. Entonces, pon tú que en un mundo hipotético nos la presta Guillermo del Toro para ponerla en film latino en función especial, por ejemplo. Nosotros no podemos agarrar y decir, ay, a fuerzas ya nos dio los derechos Guillermo del Toro, entonces déjame sacar el disco de Criterion y voy a poner la versión Criterion. No, las decisiones son de las personas que lo restauraron, o sea, quienes pagaron prácticamente por hacer este tipo de restauraciones o
o de digitalizaciones y les pertenece ese tipo de edición. Entonces yo siento que por ahí va la cosa. O sea, a lo mejor y en el ciclo que tuvieron en Movie, lo vieron directamente con la distribuidora, pero a lo mejor la distribuidora no tiene precisamente estas nuevas versiones mucho más remasterizadas y las tiene alguien más que es quien está más bien como distribuyendo la parte de los DVDs. O sea, ahí se deriva otro camino extra, ¿no? Lo de las ediciones de cada película, ¿no? Que siento que también es otro mundo, porque si pensabas que los derechos era algo complejo, pues espérate, porque esto de que cada quien tenga sus propias versiones es otro cantar. Sí, eso de las versiones, hablando de títulos mexicanos, por ejemplo, a mí me ha tocado porque yo soy muy amigo del director acá del Museo de la Ciudad aquí en Querétaro, que también se encarga de proyectar muchas cosas en la Cineteca. Y, por ejemplo, hay muchos ciclos de cine mexicano clásico que está restaurado por la Filmoteca de la UNAM y que yo he tenido el gusto de ver el Blu-ray que envían y es un Blu-ray que se ve precioso, pero a la hora de ver eso, buscándolo en un servicio de streaming, no es ese archivo que usan ellos para el archivo que vemos en streaming. Y yo digo, pero es que, ¿cómo puede ser que hay tantas versiones técnicamente deficientes y no es como decir, ya la remasterizamos, esta es como la calidad ideal para verse en una sala de cine? ¿Por qué no se comparte ese archivo para todos, no? Debiera de ser así, pero sabemos que el mundo no es tan compartido como nos gustaría que fuera, pero yo siento que va por ahí. Sí, y luego me toca hasta ver así Blu-rays estadounidenses del cadáver de la señora Morales que hice restauración en 4K y yo digo, esa película yo nunca la he visto como remasterizada en 4K, pero si la hicieron allá existe y es muy chistoso que en México no existe ese Blu-ray. O sea, se me hace hasta muy irónico, ¿no? Se me hace hasta como si el peñacho de Moctezuma estuviera en Londres, ¿no? Dices tú, ¿qué hace allá? ¿Por qué no está acá? Entonces, se me hace, pues, curioso y como bien dices, es un tema complejo, es un tema que no, digo, el público pues se beneficiaría, pero pues hay muchas cuestiones económicas, políticas, qué sé yo. Pero bueno, Javier, para cerrar esta charla que ha estado muy interesante, yo te quería preguntar un poquito, bueno, ya lo has ido hablando, desarrollando en esto que hemos estado platicando, pero hablando del mundo post-pandémico, es decir, no sé si tú ya tuviste chance de estar vacunado. ¿Todavía no? No, todavía no. A mí tampoco me ha llegado, pero varios amigos que son maestros ya les está tocado. Afortunadamente también para gente mayor también, ya estamos viendo, por así decirlo, la luz al final del túnel en cuanto a la pandemia. Sí. Eventualmente las salas de cines ya abrieron, digo, a lo mejor no 100% de su capacidad, pero te quiero preguntar algo que a mí pues quizás siempre me ha como dado raíz de discutir con amigos, que es, ¿qué pasa? El cine va a morir, ese fue el tema hace unos meses. No, el cine va a morir, no va a regresar, ¿qué va a pasar? Nos vamos a quedar en streaming. A mí se me hace absurdo, creo que el cine nunca va a morir. Yo creo que todavía hay una demanda por la experiencia de ir al cine, esa experiencia comunal de ir con tu familia, verlo en la pantalla grande, etcétera. Pero a mí lo que me preocupa, y bueno, no me preocupa en ese sentido, sino me parece curioso es que en este año, hablemos del 2020, bueno, y este cachito del 2021, nos han bombardeado tanto con contenidos en plataformas que yo siento que más que la gente no queriendo ir al cine por el miedo al virus, al contagio, es que ya nos estamos entrenando colectivamente a decir, híjole, me puedo quitar los zapatos, estar en casa, ver una película. También hay películas que son, Netflix saca películas que parecen como de cine en cuanto a blockbusters, y la gente, en vez de pensar, no, me da miedo ir, es, ay, ya no quiero gastar, ya no quiero ir al estacionamiento de un centro comercial, ya no quiero hacer todo y mejor me quedo en casa. ¿Tú crees que esto ha servido también como de un experimento social, como un entrenamiento de decir, a lo mejor el streaming sí va a quitarle, sí le va a bajar la audiencia al cine, pero más que nada por la comodidad misma? ¿O esto se va a perder y a fin de cuentas vamos a regresar a esa normalidad de que la gente va a llenar las salas? Miren, en mi opinión, yo siento que el cine en sí va a perder audiencia un poco por todos estos vicios que ya mencionamos al principio, ¿no? O sea, boletos caros, crisis económica, desempleo, y viene como esta otra parte como del streaming, ¿no? O sea, más barato, una accesibilidad mucho más sencilla, más práctica, que tú tienes el control prácticamente de todo.
Y siento que sí, o sea, justamente las salas de cine van a reducir un poco sus números y siento que el streaming va a empezar como a acrecentarse. No al nivel de las salas de cine, porque eso siento que nunca va a pasar, pero sí la gente va a ver que hay otras opciones. Y digo, sé que hay una gran diversificación de contenidos y eso muchas veces también juega como en contra de las plataformas de streaming, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo prácticamente todas las plataformas, todas. Y te lo juro que llega un momento en donde me canso de estar viajando por todas ellas que termino apagando la tele o termino viendo YouTube o termino viendo alguna otra tontería y no cualquier otra cosa que podría estar viendo. O sea, también hay una saturación de contenidos y siento que, pues sí, o sea, al fin y al cabo, aquí el espectador pues va a ser el único ganador, ¿no? Porque ya pues tiene muchas ofertas de streaming, ya sabe más o menos a lo mejor, ya sabemos que existen estas otras aplicaciones que se llaman, por ejemplo, como Just Watch, que te ayuda como a ubicar tu película, ¿no? Oye, entonces ya no está esta frase que ya conocemos tanto de está en Netflix, ¿no? O sea, es como de, no, o sea, puedes meterte y ver que está pues, en otras plataformas, ¿no? Entonces, siento que sí, o sea, nos estamos educando como a una nueva modalidad, ¿no? Que se va como a complementar junto con todas las que ya tenemos, ¿no? Digas el DVD, el VHS, porque quiero pensar que también hay gente que todavía lo hace, ¿no? Por el tipo de calidad, ¿no? O incluso por la mera melancolía. Entonces, siento que el streaming va a tener un lugar muy interesante y muy cercano con la gente. Y sobre la industria como tal, creo que en el caso de los festivales, siento que sí van a migrar a un esquema mixto, a un esquema híbrido presencial, ya con menos prejuicios a lo mejor, ¿no? De saber que ya no es tanto una competencia, sino una necesidad, ¿no? Una cosa de decir, ya no solo podemos quedarnos en lo local, sino tenemos prácticamente acordarnos de que nos hacemos para los públicos, para la gente, que es justamente para lo que se hacen estos grandes certámenes, ¿no? Entonces siento que por ahí va a haber pues este gran fenómeno que justo era lo que te decía al principio, era algo que iba a ocurrir, pero la pandemia vino a acrecentarlo, vino a hacerlo un poco más inmediato. Y eso que dices es, hablando en el caso de nosotros, es una realidad, es decir, nosotros no nos vamos a ir del esquema híbrido, Sí, no. sin importar que las cosas regresen a la normalidad, que por supuesto todos queremos ya que regresen a la normalidad, pero es lo que tú dices, o sea, creo que sí es importante ser claros con los objetivos que tenemos y las responsabilidades que tenemos nosotros, como los festivales, ustedes como la plataforma, lo que queremos es hacer también una educación de público, invitar a la gente a que consuma estas cosas y creo que es responsabilidad de todos. O sea, me encanta la idea de que, por ejemplo, nosotros que tenemos el apoyo o nos gusta hacer una difusión del talento local, tenemos ciclos de cine queretano, tenemos ciclos de cine universitario, que también esos cortos universitarios muchas veces ahí se quedan flotando y muchas veces son cortos muy buenos, o sea, hasta yo me atrevo a decir que he visto cosas mejores de universitarias que profesionales, pero bueno, y eso a mí me encanta, la posibilidad de que alguien muy remotamente lo pueda disfrutar igual, tiene que ser el objetivo principal de un festival de cine. Y hablando, digamos, a lo mejor nosotros estamos en una posición distinta al ser un festival 100% documental, pero nosotros no tenemos todo esto de, la nueva película de Diego Luna, vamos a pelearnos por traerla a nosotros, la gala, bla, bla, bla. Nosotros, pues el documental, nadie en general se entusiasma por verlo, exceptuando si fuera un documental tipo de Diego Luna, ¿no? Si fuera su documental, a lo mejor sería, pero en general nosotros sí, al menos a mí se me hace como que estoy muy consciente de ello, de que tenemos que ese público que está ahí, el público cautivo que tenemos, obviamente, pues lo consentimos como sabemos consentirlo, pero la labor con ellos ya está hecha. O sea, lo que tenemos que hacer, seguir nosotros esforzándonos, es por todo ese público que a lo mejor tiene esa semillita del interés, pero no conoce y quiere conocernos. Entonces, si le puede llegar a través de Filmin, pues me parece algo extraordinario, ¿no? O sea, algo increíble que vale la pena seguir y que espero que por muchos años tengamos esta colaboración. No, sí, yo también espero que sea así. Y digo, aprovecho también el espacio, Román, si me lo permites. Sí, claro. Si tú
si tú, director, estás buscando un espacio dentro de Filmin Latino, igual te puedes poner en contacto con nosotros, ¿no? Para entrar a esta selección, o más bien para entrar al comité de selección para que tu película sea revisada y que sea una candidata para entrar a Filmin Latino. Lo único que tienes que hacer es escribirnos a contacto@filminlatino.mx y te haremos llegar como una especie de plantilla de lo que vamos a necesitar para poder pues para poder revisar el material o para poderlo hacer como adepto a que pueda estar con nosotros. Y pues nada, Román, o sea, me gustó mucho esta plática, la verdad, estuvo muy, muy interesante. Siento que de aquí, o sea, si te pones bien el ojo, salen también muchas conversaciones a futuro, porque este tema que dejamos ahí como muy, muy de nuestras opiniones de las ediciones, de cada película, o sea, eso sí da para toda una charla, ¿eh? Sí, de hecho me dejaste tú ahorita que lo mencionas pensando, no sé si tú dentro de tus conocimientos de personas que estén en el medio, sepan de este tema y podemos incluirlo para una charla, porque sí se me hace muy interesante. A lo mejor para la gente común y corriente dice, ay, pues yo no le veo sentido o está muy complicado, pero de todos modos sí me gustaría saberlo, porque sí se me hace importante, veo que mucha gente se queja. Y creo que ese es el factor más común en las redes sociales, ¿no? La gente se queja y la gente se queja sin saber. Entonces me gustaría que si nos vamos a seguir quejando, al menos tuviéramos un conocimiento de por qué tal película llega en tal versión o por qué tal película no se ha estrenado y etcétera. Y no sé si tú tienes a alguien que me pudieses tú informar, yo me pongo en contacto y continuamos esta charla, digamos, estaría buenísimo. Sí, creo que por ahí, digo, se me ocurre así en primera instancia, por ejemplo, la parte del área de acervo del IMCINE. Ellos a lo mejor han de tener ahí algunos contactos o alguna idea de por dónde le podrías investigar. Porque eso a mí me encantaría el tema y también el tema de la misma restauración de títulos antiguos se me hace increíble. O sea, también alguien del acervo, como bien dices, o de la Filmoteca de la UNAM, a mí me encantaría platicar con alguien porque sí es un tema que yo cada vez que lo veo, cuando veo un detrás de cámaras y acerca de las restauraciones de películas clásicas, por ejemplo, viendo películas como en 4K que luego me compro como Espartaco o la de Jaws, Tiburón, de Steven Spielberg, veo ese proceso meticuloso de restauración y digo, híjole, es un arte, o sea, verdaderamente es un arte, y pues te digo, si tú me puedes dirigir a alguien que conozca el tema, yo encantado, ¿eh? Sí, sin problemas. Perfectísimo, pues Javier, me dio muchísimo gusto, de verdad te agradezco mucho que aceptaras la invitación, que nos dieras de tu tiempo para platicarnos de este tema y pues ahí seguimos en contacto. Les recomiendo a todos, por favor, como bien dice Javier, vayan a Filmin, si no se han registrado a Filmin, háganlo ya, hay cosas increíbles ahí, de verdad. Vi que Juan Carlos Rulfo sacó un documental que yo tenía muchas ganas de que se viera desde hace años. Se me olvida el nombre de este documental que recientemente estrenaron ustedes. Eso, algo así. Érase una vez que yo lo vi en un screener de un festival hace 2, 3 años. Es muy bonito el documental, así que ustedes véanlo, está ahí a la renta, creo que está, no me acuerdo si a 29 o 39 pesos, pero por favor vayan a Filmin y también esperen a Documenta, muy pronto vamos a estar anunciando la colaboración con Filmin para que también vean los títulos. Javier, muchísimas gracias. Igualmente, cuídate mucho, Román. Un abrazo. Cuídate. Un abrazo.